Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 15, mes 10. Jeremías capítulo 26. El Señor entregó su palabra al profeta en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, quien fue un rey impío. En dicho contexto, le ordenó ir al templo y hablar a todas las ciudades de Judá que venían en ese momento a adorar al templo del Señor. Su profecía indicaba que el mal vendría contra esta ciudad debido a sus pecados, por lo cual declara: yo pondré esta casa como Silo, versículo 6. Esta fue la primera sede más estable del tabernáculo antes de ser trasladado a Jerusalén, la llamada ciudad de David. Mas eso no impidió que esta ciudad fuera asolada, porque a pesar de haber tenido el tabernáculo, fue un lugar donde primó la rebelión. De igual manera ocurrió en esta ocasión, pues aunque el templo se encontraba allí, en realidad el pueblo que iba a adorar, los sacerdotes y los profetas, eran corruptos y estaban viviendo en pecado impenitente. Luego, los profetas y sacerdotes, quienes debieron ser los primeros en reconocer la veracidad de las palabras de Jeremías, en lugar de eso le arrestaron y le amenazaron de muerte, estableciendo una causa contra él. Se relata que vinieron los príncipes a juzgar esta situación, pero el profeta, lejos de intimidarse, reiteró que estas palabras se las había dado el Señor y los llamó al arrepentimiento. A través de ello podemos ver que Dios es tan misericordioso que incluso llamó a volverse a él este pueblo y les prometió que si ellos se arrepentían serían restaurados. Cabe señalar que fueron los profetas y sacerdotes quienes señalaron a Jeremías como merecedor de la pena de muerte, siendo que deberían haberlo defendido, pero en su lugar, los príncipes y el pueblo, principalmente unos ancianos de la tierra, fueron los que abogaron por su causa. Los ancianos argumentaron que el profeta Miqueas, que está presente en un libro de la Escritura, también había profetizado contra esta ciudad en días de Ezequías, y éste no lo mandó a matar, sino que se arrepintió. Por otra parte, el profeta Urías, hijo de Semaías, dio a conocer el mismo mensaje que estaba entregando Jeremías. Sin embargo, el rey Joacim ordenó su muerte. Incluso lo fueron a buscar a Egipto, desde donde lo trajeron, y lo mataron a espada, enterrándolo probablemente en una fosa común, que era un sepulcro del vulgo, es decir, del bajo pueblo. Lo anterior nos muestra también la providencia del Señor y su soberanía, porque Jeremías y Urías eran hombres que profetizaban el mismo mensaje, pero uno fue preservado y el otro fue entregado a sus enemigos. No obstante, en ambos casos, Dios fue soberano y de ninguna manera hizo mal a Urías, pues él no fue una víctima de la que debemos tener compasión, sino un hombre de Dios que murió para su gloria, con una muerte honrosa. Esto nos recuerda el final del Evangelio de Juan, cuando Jesús dijo que Juan iba a morir de muerte natural, mientras que Pedro iba a ser crucificado. A pesar de que predicaban el mismo mensaje, aún así el Señor tenía para cada uno un trato distinto y una muerte diferente, y ambas muertes iban a glorificar a Dios. Por tanto, nuestra tarea y misión es ser fieles, sea cual sea la forma en que vamos a morir, que lo hagamos para la gloria de Dios, sea que ocurra de forma natural o por martirio. En el caso de Jeremías hubo un hombre que el Señor había levantado llamado Ahicam, hijo de Safam, el que intervino como protector del profeta. Capítulo 27. Se presenta la señal de los yugos, también dada en un tiempo contemporáneo a lo visto en el capítulo anterior. El mandato consistía en que Jeremías debía hacerse coyundas y yugos y ponerlos sobre su cuello, para posteriormente enviarlos a distintos reyes de las tierras. Es decir, esta profecía no era solamente para Jerusalén o Judá, sino también para todas las naciones vecinas. A través de ello se proclama la absoluta soberanía del Señor, pues Él hizo todo lo que existe y todas las cosas las da a quien su voluntad quiere. Versículo 3. En este caso escogió darlas a Nabucodonosor para que él dominara sobre esta tierra. La orden que el Señor había dado debía ser acatada por todos. Por tanto, quienes aceptaran esto y se sometieran a Nabucodonosor como siervo de Dios, podrían preservar su vida. Ahora bien, es importante aclarar que Nabucodonosor era un rey pagano, pero el Señor en su soberanía quiso ocuparlo como su siervo para cumplir sus propósitos. Y esto no se debía a lo que Nabucodonosor era como persona, sino a pesar de ello. En efecto, quienes se sometieran a este designio se estaban sometiendo al mismo Señor por sobre Nabucodonosor. El profeta habló especialmente al rey Sedequías para que se sometiera a este mensaje, pero lamentablemente terminaría haciendo caso omiso de las palabras de Jeremías. Había profetas falsos que anunciaban paz y prosperidad para Judá y Jerusalén, siendo que en realidad el Señor estaba decretando juicio. Por ende, seguir a estos falsos profetas era terminar en ruina y muerte, y precisamente eso es lo que decía esta profecía, mientras que seguir al profeta Jeremías y a quienes profetizaron según la palabra del Señor era la vida. Por consiguiente, esto nos muestra que hay una diferencia entre la vida y la muerte cuando se trata de la verdadera y la falsa profecía. Entonces estemos atentos y seamos diligentes en identificar según la propia palabra de Dios aquello que es verdadero y aquello que es falso, porque este es un asunto de vida o muerte. Salmo 85. Desde el versículo 1 el salmista comienza recordando las misericordias del Señor, sabiendo que perdonó la iniquidad de su pueblo y cubrió todos sus pecados. Ese es el testimonio que da la Escritura respecto de nosotros, que el Señor perdonó
toda nuestra maldad, pese a que nosotros no lo merecíamos. Desde el versículo 4, el salmista suplica por restauración para que el Señor haga cesar su ira de sobre su pueblo. Cuando pareciera que Dios se alejó y que retiró su favor de nosotros, no debemos quejarnos ni hablar mal de Dios, sino ir a Él en oración y rogarle que nos restaure y nos muestre su misericordia una vez más. Esto significa que habrá momentos en que caminaremos como si la luz se hubiese apagado y tendremos que recordar lo que aprendimos estando en tiempo de bonanza. Desde el versículo 8, el paso de la angustia a la esperanza comienza por disponernos a escuchar la palabra de Dios. Esa debe ser una determinación que tomemos con todo nuestro corazón. El Señor hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Si en algún momento nos quedáramos sin ver la misericordia del Señor, nos volveríamos locos, pues ella hace que la vida sea digna de ser vivida. Por eso dice también: mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Salmo 63:3. Y también dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27:13. Su salvación está cercana a los que le temen. Dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Otra forma de traducir misericordia es amor. El amor del pacto. Por tanto, el amor y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Lo que ocurre solamente en Cristo, quien satisfizo las demandas de la justicia de Dios, y por eso es que podemos ser reconciliados y tener paz con Él. Lo que se describe aquí es el reino de Dios sobre la tierra. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Es decir, hay provisión, pero también bondad y gracia de Dios en los hombres. La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Nos recuerda las palabras de 1 de Pedro 2:21 al mencionar que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pone sus pasos por nuestro camino. Cuando el Señor está tratando con nosotros, una forma de incrementar nuestro anhelo por Él y ver su gracia es recordar el pasado, reconociendo quién es Dios y lo que Él ha hecho. Y también debemos orar por el futuro para así tener fe mientras caminamos en el presente. Proverbios capítulo 25, versículo 16. Se habla de la importancia del dominio propio y de saber disfrutar lo que es bueno de manera prudente. Por tanto, tengamos cuidado de llegar a idolatrar las cosas legítimas o llegar al abuso de ellas, al punto de que se vuelvan pecado para nosotros. Es importante aclarar que no es que estas cosas sean en sí mismas malas, sino que si llegamos a depender de ellas e idolatrarlas o amarlas con un amor torcido, entonces se volverán pecado y tropiezo para nosotros. Según de Tesalonicenses capítulo 3. Desde el versículo 1 el apóstol pide a los hermanos que oren por ellos para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esta petición nos recuerda a la que también solicita a los hermanos efesios y colosenses en los capítulos finales de ambas cartas. A su vez, pide ser librado de los hombres perversos y malos, a través de lo cual vemos que el siervo de Dios que predica la palabra no necesariamente tiene que amar el ser perseguido. No se trata de un acto masoquista de amar el sufrimiento o la oposición, como algunos parecen presentarlo, buscando el conflicto, las peleas o situaciones de este tipo. Por el contrario, el apóstol pide ser librado de estos hombres perversos y malos, ya sean perseguidores o falsos obreros, hombres que dividen la iglesia, es decir, ya sea desde adentro o de afuera, porque no es de todos la fe. Versículo 2. Eso implica que no todos son verdaderos creyentes y ese es el espíritu de sus palabras. A pesar de lo anterior, expone que el Señor es fiel y afirmará y guardará a los suyos del mal. Esta es también la esperanza de todo creyente. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Por tanto, nuestra confianza debe estar en que el Señor es quien nos guarda, sostiene y encamina nuestros corazones. Esa ha de ser también nuestra petición, que Él dirija nuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Desde el versículo 6 se presenta una exhortación frente a una situación que parecía ocurrir en aquella iglesia, esto es que algunos andaban desordenadamente, es decir, eran ociosos y no trabajaban, pero sí pedían ofrendas y vivían de la ayuda y caridad que podía prestar la iglesia. Ante ello, el apóstol les exhorta en el nombre del Señor Jesucristo, y eso implica que él estaba ejerciendo su autoridad como apóstol para pedir que se apartaran de todo aquel que andaba desordenadamente. En la actualidad, este mandato suena cruel para muchos. En la mayoría de las iglesias la disciplina simplemente no se aplica, y tampoco medidas como estas, en la que los hermanos ejercen discernimiento y se apartan de quienes no andan como discípulos. Esto, ya que algunos creen que es mejor que las personas estén dentro de la iglesia que fuera, queriendo decir que no importa que cometan toda clase de pecados y persistan en su maldad, sino que lo relevante es que estén dentro de la iglesia de alguna forma. Esta manera de pensar en ningún caso es una verdad escritural. Retomando el argumento, Pablo les ordena que se aparten de esas personas que no viven según la enseñanza y el ejemplo que vieron en ellos, quienes trabajaron y se ganaron su pan con esfuerzo. Acto seguido, exhorta lo siguiente: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
Versículo 10. Esta es una verdad muy importante no solo para nuestra vida personal, sino que incluso para la economía de la sociedad en la que vivimos, con el fin que realmente sea de acuerdo a la palabra de Dios. Lo anterior contrasta con todas aquellas personas que viven a costa de planes sociales y ayudas estatales sin trabajar, siendo ociosos, lo cual no está reflejando los principios de la palabra de Dios. Al respecto, nosotros como cristianos debemos procurar que el sustento, la remuneración y los ingresos que tenga una persona estén en relación con una vida de trabajo y no con la costumbre de estar constantemente pidiendo a otros. Cabe señalar que generalmente las personas que suelen estirar la mano para recibir son los mismos que empuñan dicha mano cuando se trata de dar. Asimismo, a veces resulta que ayudar no ayuda realmente, es decir, lo que vemos en esta misma palabra del Señor es que entregar ayudas económicas en ocasiones endurece a las personas en su pecado y estorba el trato de Dios con ellas. Tampoco aporta a que esas personas se puedan sustentar por sí mismas, como la Escritura demanda. Es importante aclarar que sí existirán casos en que se va a requerir caridad y ayuda. Por supuesto, la misma palabra contempla dichos casos. Sin embargo, los que reciben este donativo deben hacer todo lo posible por obtener su sustento. En ocasiones, serán personas que a pesar de trabajar y de ser muy esforzadas, no obtienen el fruto suficiente para poder sustentarse, por alguna razón que no es imputable a culpa o negligencia en ellos. En otros casos, puede que estén en situación de enfermedad o invalidez, o bien por alguna otra razón tienen que recibir ayuda. Pero en la regularidad y generalidad de los casos debe haber una correspondencia entre el trabajo y la remuneración. Es relevante mencionar también que esas ayudas son siempre voluntarias y nunca impuestas por la fuerza. Finalmente, el apóstol hace una exhortación general a los hermanos a no cansarse de hacer el bien. También en caso de que alguien no quiera seguir las instrucciones inspiradas por el Señor, habrá que marcar una diferencia con esa persona, aunque haciéndolo con misericordia, pero sí dejándole claro que no está andando como un discípulo de Cristo, lo cual también es parte de la disciplina del Señor. Entonces, tomemos en serio la palabra de Dios y como consecuencia, la disciplina del Señor, porque es parte de tener un concepto correcto de su santidad. Desde el versículo 16 el apóstol se despide deseando paz a sus hermanos en toda circunstancia. Aunque la paz definitiva y eterna la tendremos solo cuando Cristo venga por segunda vez y consume el establecimiento de su reino, es claro que la voluntad de Dios es que disfrutemos de paz mientras andamos a la luz de su palabra en esta tierra. También provee una información importante sobre los escritos del apóstol, y es que contenían un saludo escrito con su propia mano. Esta característica no puede ser observada por nosotros en este tiempo, ya que no se conservan los manuscritos originales sino sus copias fieles. Sin embargo, nos habla del carácter personal y cercano del ministerio del apóstol, dando un ejemplo sobre cómo deben ser los pastores respecto de sus hermanos. El deseo final del apóstol debe ser también nuestra oración. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros y con toda su iglesia.